Damos la bienvenida a todos nuestros queridos oyentes de HM Radio en el programa Punto de Apoyo. Juan Manuel Villoria, aquí a mi lado, dispuestos a pasar este rato con ustedes e intentarles servir de apoyo, espero que de entretenimiento formativo, ¿no? Leía yo, Juan Manuel, esta semana un par de artículos de Esperanza Aguirre en concreto y de Pérez Reverte, un académico de la lengua y novelista, conocido por casi todos los que nos escuchan, que hablaban del tema de la libertad, ¿no? El tema de la libertad y el tema de la calidad de educación. Bueno, yo, si me permiten ustedes, yo hacía una reflexión remontándome a cuándo, porque esta lucha por la libertad que tenemos en la sociedad actual y que luego detallaremos con un escrito de esta política española, Esperanza Aguirre, que es un ejemplo de amor a la libertad en su ámbito, la política y socialmente también. Bueno, pues se me antojaba que esta lucha que tenemos actualmente por la defensa de la libertad pues no es nueva. España está dividida en dos grandes bloques y ya empezó esta división de los españoles en dos grandes bloques. Al final podemos simplificarlos como los enemigos de la libertad y los defensores de la libertad allá por principios del siglo XIX, pues cuando se originaron las dos Españas que al final se enfrentarían en tantas ocasiones, incluso de manera armada, ¿no? Es decir, las guerras carlistas durante todo el siglo XIX o gran parte del siglo XIX, grandes conflictos sociales, grandes agresiones a la libertad y a la propiedad, en concreto los gobiernos liberales ahí del siglo XIX que intentaron expulsaron a los jesuitas en alguna ocasión de España, intentaron acabar con la Iglesia privándola de sus posesiones, cosa que efectivamente no supuso la desaparición de la Iglesia, porque la Iglesia no está basada en posesiones materiales, es decir, que su esencia no radica en eso, ni mucho menos. Y las guerras carlistas entre estas concepción de la España tradicional, católica, defensora de los valores que hicieron grande a España en los siglos anteriores, pues estos valores son la espiritualidad, principalmente, la literatura, el arte, todo lo que floreció hasta grados muy elevados en el siglo de oro español, pues se intentó, por influencia nefasta de corrientes europeas, que desapareciera de la España que llamaban moderna, ¿no? Y llegaron los liberales y empezaron a intentar barrer con todo eso, considerándolo anticuado, retrógrado, etcétera. Esto supuso enfrentamientos, como digo, armados en las guerras carlistas y recientemente en la guerra civil, que no es otra cosa desde mi punto de vista que un intento por parte de la ideología marxista que subyacía detrás de esa revolución que intentó implantarse en España, un intento por parte de la ideología marxista de acabar con esa España de una vez, de una manera radical y violenta, ¿no? Es decir, eliminando físicamente a todas las personas que encarnaran esta concepción de España, lo que ellos llamaban personas de derechas, no digamos nada a los eclesiásticos, y de esta manera se enfrentó de nuevo este sector de España con el contrario, ¿no? No consiguieron acabar con la España defensora de la catolicidad, de la espiritualidad, de las tradiciones que la hicieron grande, no lo consiguieron. Hay que decir, y me apetece decir, que gracias al esfuerzo, a la lucha de muchos españoles, gracias a Franco, que supo con su habilidad militar conseguir la victoria en el terreno del campo de batalla. Esto yo apenas lo oigo nunca y me apetece mucho decirlo, es decir, hay que reconocerle a Franco el mérito de haber ganado la guerra a los enemigos de la España que más queremos, ¿no? Que es la España que conservaba
pues todos los valores que la han hecho grande, como hemos dicho a lo largo de su historia, ¿no? Principalmente la fe y la espiritualidad y pues todos los valores que la evangelización de América, bien, todos los valores que como digo han hecho grande a España, que no ha sido grande por su potencial industrial, económico, etcétera, sino que ha sido grande por eso y lo que le llevó pues a conquistar y a evangelizar y a llevar su cultura a gran parte del mundo, ¿no? Bueno, pues como digo, gracias a que hubo mucha gente dispuesta a sacrificar su vida por esta idea de España, pues no se acabó con la libertad en España, y esto es algo de lo que nos tenemos que alegrar todos. Parece que los que no lo consiguieron violentamente durante la Guerra Civil, el acabar con esta concepción de España, pues están intentando, después de tantos años de acabar la Guerra Civil, por desgracia, intentan otra vez imponer una concepción social en la que no prive la libertad, y estamos asistiendo últimamente no a enfrentamientos armados, gracias a Dios, pero sí a graves atentados contra la libertad de expresión. No toleran. Por ejemplo, se me ocurre, esta semana hemos oído en la prensa que un destacado dirigente socialista de la Junta de Andalucía proponía que se le pusiera un bozal a un obispo de Córdoba porque no toleraba su concepción sobre el hombre, sobre el matrimonio. No lo toleraba, es decir, que se le ponga un bozal. Bien. Un bozal, para quien no lo sepa, pues es un instrumento que se utiliza para que las bestias no puedan abrir la boca y comer. Si las bestias pudieran hablar, tampoco podrían hablar. Y de eso se trata para este señor, que impedir de una manera violenta que alguien ejerza su derecho a la libertad de expresión, su derecho y su obligación, además, de exponer la verdad sobre el hombre que él considera la mejor para que España no se degrade, no se hunda en el ambiente que pretendieron meterla los enemigos de España en repetidas ocasiones en el pasado. Pues actualmente los enemigos de España también continúan. Y estamos en una auténtica guerra, de nuevo, aunque sea fuerte decirlo, pero es una auténtica guerra. El que esté sesteando, pues que no se queje de las consecuencias. Es decir, cuando en una guerra alguien no toma partido, pues lo normal es que le sacudan de los dos lados, ¿no? Eso sí, casi siempre. Si alguien no toma partido a favor de la libertad, lo normal es que tenga que sufrir las consecuencias de la falta de libertad en caso de que triunfen actitudes, leyes que por ser contrarias a la libertad del hombre, por ser contrarias a la dignidad del hombre, al final le van a perjudicar a él, a sus hijos, a sus nietos, a la futura sociedad. No conviene, por tanto, que nadie se considere exento de tomar partido en pro o en contra de este bien tan importante como es el tema de la libertad en todos los ámbitos. En concreto se refería esta buena mujer de Esperanza Aguirre a la libertad en el ámbito educativo. Dice en un determinado momento de su escrito: nosotros los liberal conservadores, oponiéndose a los socialistas y al bando, por así decir, contrario en el tema educativo, opuesto en cuanto a su concepción, creemos que la escuela no está para servir a las ideologías, sino para instruir a los alumnos. Nuestros adversarios creen en el adoctrinamiento, nosotros en la libertad. Y esto es una gran verdad que destaca aquí en el blog del Foro de la Familia. La destaca entresacándola de la carta que Esperanza Aguirre dirige, una carta abierta al ministro de Educación en España, el señor Wert, ¿no? Nosotros, los liberal conservadores, creemos que la escuela no está para servir a las ideologías. Y esto es lo que han pretendido las ideologías socialistas en los anteriores gobiernos, y que por desgracia, no todos los liberal conservadores lo tienen tan claro como Esperanza Aguirre, porque hemos echado de menos ya en este programa
el que las nuevas autoridades educativas no sean más contundentes, claro, sean más contundentes en la defensa de la libertad, no tienen claro que la libertad de los padres es prioritaria, es el derecho de la familia. Claro, los padres son los que deciden qué tipo de educación tienen que tener sus hijos, que no es el Estado el que tiene que imponer su ideología, el adoctrinamiento, que es lo que pretende el socialismo. Y a veces se da por hecho que es así, es decir, porque lo hemos mamado. En España, por desgracia, tenemos muy poca tradición en los últimos años de que los padres nos tomemos muy en serio que nosotros somos los auténticos depositarios del derecho y la obligación de transmitir a nuestros hijos los valores que creamos oportunos, no es el Estado. Y por lo tanto, la escuela debe de servirnos para ayudarnos en esa labor que como padres tenemos que llevar adelante, que es la de educar a nuestros hijos. ¿Cómo? Nadie tiene que decírselo a usted, nadie tiene que venirle con una asignatura a decir qué tipo de comportamiento es bueno o es malo para sus hijos. Pero es que no tienen padres esos niños, ¿o qué? Para decírselo. Es que no sabe usted como padre qué le conviene, qué tipo de ciudadano es el que le gustaría que su hijo llegara a ser en el futuro. Pues es obligación suya el saberlo y el pretenderlo. Y después ayudarse de centros cuya ideología coincida con la suya. Si es usted un marxista enemigo de la libertad, como hemos dicho, por desgracia, pues no creo que tenga dificultades en encontrar un centro con esa tendencia ideológica. Pero si usted es un católico amigo de la libertad y defensor de la fe, pues deberá usted un colegio que apoye eso y no llevarlo a un colegio donde, aunque a lo mejor tenga un nombre católico porque sea concertado, pues no se preocupe usted de saber si los profesores encargados de impartir asignaturas importantes, como es la historia, como es la filosofía, no digamos nada la religión, pues a lo mejor no están a la altura de lo que cabe esperar en un colegio de diario católico, ¿no? Bien. Dice esta buena señora en su carta: querido ministro, va a hacer un año, le dice, desde que te sentaste en el sillón, un puesto apasionante, dice, porque ella fue ministra en su momento también de educación, pero que también tiene algo de potro de tortura, dice ella, te lo digo por experiencia. Tu probada inteligencia ya te habrá mostrado las enormes dificultades con que tropieza cualquier ministro de educación en España como tú, que quiera hacer algo para mejorar nuestro claramente ineficaz sistema educativo. Esto es muy importante porque hay mucho papanatismo, hay mucha gente que todavía se cree la falacia de que las generaciones últimas de jóvenes son las mejor formadas de la historia de España. ¿Tú crees que esto es normal? No, en absoluto. ¿Tú crees que esto es verdad? Todo lo contrario. Pues dice Pérez Reverte efectivamente en su artículo que las leyes educativas, ninguna supera las leyes franquistas que se dictaron durante la época de Franco. Esto también hay que decirlo con claridad, porque ahora mismo todo lo que se hizo durante la época de Franco pues era malo, es nefasto. Es decir, en aquella época realmente el que hacía el bachillerato, el que terminaba el bachillerato con calificación por lo menos de aprobado, notable o sobresaliente, tenía una formación general, ¿no? No me refiero solo a la formación técnica, sino a la formación humanística, formación, por supuesto, técnica, humanística, que son las dos grandes vertientes de la educación durante el bachillerato. Tenía una educación muy superior a la que ahora mismo tienen los que acaban en la universidad, pero muy superior. Pero claramente superior. Actualmente a nadie se le oculta que estamos a la cola de países incluso hasta del tercer mundo en calidad educativa. De todas las pruebas que se han hecho a nivel internacional, España está en puestos de la cola. Pero a nivel de esto es una alarmante. Países africanos, ¿no? Esto es alarmante, ¿no? Es decir, la gente está sesteando. Los gobiernos, sobre todo los gobiernos socialistas que ha habido en España en los últimos años, han intentado, pues con esa falacia de que todo el mundo igual, que no haya nadie que destaque, pues que todo el mundo apruebe, que todo el mundo llegue a la universidad, que todo el mundo que llegue a la universidad le saque títulos, es una
tontería muy peligrosa. Igual a todos que le han llevado a la práctica. Ahora mismo la calidad de los títulos universitarios es ridícula, ¿no? Y bueno, no digamos nada, los chavales acaban el bachillerato, dice aquí Esperanza Aguirre, sin ni siquiera tener una formación suficiente para expresarse correctamente de palabra y por escrito. Es decir, la cosa más elemental que antes era como la base para empezar el bachillerato. Pues ahora terminan el bachillerato y son unos auténticos nulos en la lectura, en la expresión, en la comprensión. Esta es la triste realidad de la educación en España. A final de bachillerato yo he conocido catedráticos de la universidad que en entrevistas que se les han hecho, pues pidiendo cuál es su opinión sobre los estudios en estos momentos, dice que ellos lo que exigirían, por ejemplo, pero como único requisito para poder continuar los estudios universitarios es que supieran leer y escribir. Pero así, leer y escribir bien, claro, correctamente. O sea, leer y escribir sin falta de ortografía y saber explicarse. Y saber exponer una idea por escrito. Exacto, que probablemente no lo sepan hacer. Pues que este era el problema con que se encontraban los universitarios. Universitarios. Está hablando de los universitarios. Bueno, ¿no? Pues esto, claro, con una generación así, no me vengan diciendo que es la mejor formada, porque es la peor formada, es imposible que el país tenga un desarrollo incluso económico porque eso de alguna manera lo impide, ¿no? El abandono, por ejemplo, de los estudiantes. Nunca se han conocido estas avalanchas de alumnos que dejan de estudiar, pero o simplemente porque les apetece, porque no les apetece esforzarse que es una de las pegas que se están poniendo ahora en este momento. De esfuerzo, ¿no? Bueno, pues esta, dice Esperanza Aguirre, por pequeña y tímida que sea, cualquier reforma en el sistema educativo actual va a suscitar siempre la oposición del bloque socialista comunista y de los nacionalistas, que son los que de común acuerdo han diseñado el marco actual. Bueno, pues esto nos hace recordar cómo una cosa tan elemental como es el intento por parte del actual Ministerio de Educación de que los padres que quieran defender el que sus hijos estudien en la lengua española, en el territorio español, en ciertos territorios españoles, no es posible. No es que encuentren dificultades, es que no consiguen una plaza escolar donde tengan garantizado la enseñanza en su lengua materna. Y esto no es una consecuencia de la evolución espontánea de la lingüística en esos territorios como es Cataluña, sino que es consecuencia de una imposición privando de libertad a la población, privando siempre la falta de libertad por parte de los nacionalistas o por parte de los socialistas detrás de sus pretensiones, porque como son antinaturales, las tienen que conseguir a base de violentar la libertad, a base de imponerlo, a base de forzar las cosas, porque todas son antinaturales, como es esta de que la gente no hable el idioma materno, que hable otro que a ellos les parece más conveniente por motivos políticos. Bueno, pues esta falta de libertad, esta imposición es lo que está llevando a que muchos padres no puedan ejercer su legítimo derecho a hablar en español en el territorio español. Bueno, como esto es un pequeño detalle de la falta de libertad que hay en la educación española, pero no es el único, ni el más importante. Las pruebas que se han hecho a todo nivel europeo, por ejemplo, es que es el absurdo, estamos en el absurdo total. O sea, en cualquier asignatura estamos por debajo de niveles, pero ínfimos, ¿no? Pero sí, algo que no se conoció nunca. Yo, en matemáticas, por ejemplo, hoy a encontrarte con un alumno de bachiller que ignora, pero lo más elemental de las matemáticas, pues facilísimo, vamos, ¿no? Cosa que no se concebía, ¿no? No digamos nada en cuanto a la redacción, en cuanto a... Más grave todavía en cuestiones humanísticas. Sí. Dice, un altísimo porcentaje de nuestros alumnos no adquiere los mínimos conocimientos necesarios ni domina destrezas tan básicas como expresarse de palabra y por escrito con una mínima corrección. Les da igual
porque ellos creen que la escuela está para modelar personalidades según sus ideologías. El igualitarismo, que es el caso de socialistas y comunistas, y la exaltación de sus signos identitarios en el caso de los socialistas. Es decir, que son un peligro para la educación y para el progreso de España. Estas ideologías socialista, comunista y nacionalista son un peligro, porque lo que menos le importa es la formación, la instrucción técnica de los alumnos, sino que utilizan la escuela para intentar ideologizar, para intentar manipular a los ciudadanos y que les resulten dóciles a la hora de votar. Y por lo tanto, esta utilización de la educación con estos fines es uno de los grandes males de la sociedad actual, que en España está especialmente extendida, es decir, debe todo el mundo conocerlo. No se trata de asustar por asustar, sino de conocer de que estamos en un muy mal momento y que para que esto regenere, para que se regenere España, para que se regenere incluso desde el punto de vista, hemos dicho, económico, productivo, hace falta que vuelva a haber generaciones bien formadas. Elementales. Porque si no es imposible, serán como mucho pues esclavos de empresas que les exploten, porque no estarán acostumbrados a pensar, estarán acostumbrados a secundar dócilmente, borreguilmente, aquellos que le den de comer sin más exigencias en su vida personal, ¿no? Cosa que así es imposible que un país se desarrolle. Todos los planes de estudio últimos que se han hecho en España están siempre a favorecer lo cómodo, lo fácil, de la forma en la que no hay esfuerzo por parte de nadie. Acuden a las clases con una bulia total, ¿no? Y una desgana que me parece imposible que pueda ocurrir esto, o sea, que no se den cuenta de que es lo más importante que los alumnos, por ejemplo, tienen, que es el estudio, el esfuerzo, la obediencia, el respeto, la atención, no sé qué es lo suyo, ¿no? Pues nada, están el tema de los teléfonos, todo tipo de atracciones, la televisión, los medios de comunicación, distrayéndolos de lo que es más fundamental, ¿no? Y esto, los padres, yo creo que, no sé si es que no nos hemos dado cuenta o no nos damos cuenta, pero que hemos cedido también un poco en nuestros derechos, ¿no? Precisamente por esto. Sí, bien, pues esto es algo que si los padres se han perdido el norte y han dejado de darse cuenta de lo que era lo más importante, es el momento de recomenzar, de intentar reconducir la situación, de que la gente empiece a darse cuenta de que no es el camino el seguir secundando las directrices de leyes educativas que no tienen muy en cuenta la libertad de los padres y la exigencia en cuanto a la adquisición de conocimientos. Es toda una protesta continua, ¿no? En contra del esfuerzo Seguir afirmando y insistiendo en que el Estado no es su papel en materia educativa, el dirigir, el adoctrinar a los niños. En materia educativa el papel del Estado es subsidiario, subordinado a la voluntad de los padres, que son los responsables naturales de la educación de los hijos. Esto que quede muy claro, porque oirán de doctrinas socialistas enemigas de la libertad, oirán lo contrario. Bueno, siempre ha sido así, es decir, no en los últimos años. El socialismo no es que haya cambiado en esto. El socialismo real, que es el comunismo en los países donde se impuso, pues allí la libertad pues fue pisoteada desde el primer momento. ¿Y a qué condujo esa sociedad? Pues a la destrucción humana y social de esos países donde se impuso, ¿no? Bueno, pues esos restos, por mucho que pretendan decir que ha cambiado, el socialismo sigue siendo un enemigo de la libertad. Es enemigo total de la libertad. Es decir, y siempre procurará que los padres no dirijan las escuelas ni dirijan la educación de los niños. Pretenderá que sea el Estado, y el Estado siempre el que lo diga, el que lo imponga, el cómo, el qué imponer en cuanto a conducta, en cuanto a conocimientos. Incluso hace falta manipular la historia, que es lo que está pasando últimamente por parte de estos señores. Es decir, esto que hemos dicho antes de lo que ocurrió en la Guerra Civil, que fue el triunfo de los que
trataron de impedir que se acabara con la libertad en España, pues esto no lo oirán nuestros niños, es decir, oirán sobre la guerra civil todo lo contrario, que defendían la libertad los socialistas y comunistas y que fue aplastada por Franco esa pretensión tan noble. Pues eso es una gran mentira que se dice sobre la guerra civil española, como sobre tantas otras cosas en historia, porque no le interesa a estos señores la verdad sobre lo que ocurrió. Y, entre otras muchas cosas, es importante que nosotros, los que conocemos la verdad, ustedes que me escuchan y que conocen lo que pasó en la guerra civil, lo transmitan de verdad a sus hijos, como todo aquello que vean que pretenden ocultarles y que es verdad sobre nuestra historia, sobre nuestro país, sobre nuestra realidad social, ¿no? ¿Me dices que se acaba la cosa? Se acabó el tiempo, ¿no? Bueno, pues esperamos haber despertado la inquietud, junto con, a veces, con la preocupación, pero suelen ir unidas, ¿no? La preocupación por cómo están las cosas, con la inquietud por mejorarlas de todo aquel que no quiere conformarse con que le impongan con una sociedad que no es la que a él le gustaría que fuera, y animamos a todos los padres a despertar del letargo y, como decía Juan Manuel, si hasta ahora han estado ajenos a ese deber suyo de inculcar en sus hijos los valores que ellos creen necesarios, que lo hagan, porque en la escuela en España, por desgracia, no hay libertad, y le van a decir lo que les dé la gana y no lo que usted quiere que se les diga a sus hijos. Muévanse y pretendan evitarlo. Eso es todo por nuestra parte en el programa de hoy. Un saludo y hasta el siguiente.